Dime, ¿alguna vez te has preguntado cómo se perpetúa el orden social en un mundo repleto de fenómenos emergentes? ¿Qué explicaciones merecen las flagrantes injusticias y desigualdades que se reproducen en un buen número de sociedades sin la protesta masiva de quienes las padecen? Bien, esta cuestión fundamental ha obsesionado a numerosos críticos sociales a lo largo de la historia. Sin ir más lejos, Etienne de la Boétie condenó la, abro comillas, servidumbre voluntaria de quienes se encontraban prisioneros en la costumbre, aturdidos por las distracciones feudales y atrapados en las ramificaciones de un sistema piramidal jerárquico. Por su parte, Karl Marx aludió a ciertas condiciones materiales y económicas que impedían la construcción de una conciencia de clase proletaria en las economías agrarias, y a raíz de ello, la necesidad imperiosa de una estructura de acción colectiva. Mismamente, Pierre Bourdieu propuso que la transmisión intergeneracional del capital cultural y simbólico dentro de las clases dominantes junto con sus respectivas estrategias para legitimar su dominación condujo a una forma de autocensura de los dominados por el reconocimiento implícito de un supuesto conocimiento legítimo, habla legítima, cultura legítima, etc. Con todo, el protagonista del presente documental es Eric Arthur Blair, un novelista, periodista, ensayista y crítico británico que la amplia mayoría del público conocerá por su seudónimo literario, a saber, George Orwell. A grandes rasgos, su obra lleva la marca de sus experiencias autobiográficas en 3 etapas de su vida. Primero, su posición en contra del imperialismo británico, reflejada en su compromiso como representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud. Segundo, su posición a favor del socialismo democrático tras haber observado y sufrido las precarias condiciones vitales de la clase trabajadora londinense y parisina. Y tercero, su rechazo de los totalitarismos de corte estalinista y nacionalsocialista después de su participación en la Guerra Civil Española. Lejos de refugiarse en el esoterismo, las pretensiones orwellianas se apoyan en una prosa accesible. Dicho de otro modo, el autor no se empeñó en redactar una tesis de 8 volúmenes dedicada a los estados y gobiernos totalitarios, sino más bien en hilvanar narrativas como instrumento de crítica. Sin lugar a dudas, uno de sus libros más influyentes e interesantes es el bestseller titulado 1984, cuyo apéndice describe con miramiento una herramienta que él considera francamente efectiva para la instalación y mantenimiento de la ley y el orden. Y por supuesto, hoy me corresponde hablar de ella. Dicho esto, te tiendo la mano para que me acompañes en un viaje sin precedentes hacia un mundo más frío que quizás guarde similitudes con el nuestro. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. Grosso modo, la novela muestra un futuro distópico donde el Partido Socialista Inglés, el cual es abreviado con el acrónimo INGSOC, gobierna en el año 1984 a 1/3 del planeta dentro del superestado colectivista de Oceanía. Básicamente, la organización ejerce una serie de medidas autoritarias y dictatoriales para mantener pobres y entretenidos a los proletarios o proles, y de esta manera evitar la insurrección. La masa social es vigilada a tiempo completo por cámaras de seguridad, sufre desabastecimiento de alimentos, indumentaria y medicamentos, y es mentalmente manipulada para potenciar su espíritu bélico contra los 2 bloques restantes, Eurasia y Asia Oriental. Ante todo, es menester cultivar y demostrar un amor incondicional hacia su líder, el Gran Hermano. Él es tanto el guardián de la revolución como el juez supremo y la perfecta encarnación de los ideales partidistas. Es más, el propio Orwell insinúa la posibilidad de que Big Brother ni siquiera sea una persona real, más un mero icono propagandístico. Tras realizar a lo largo de su carrera un examen crítico de las dimensiones y objetivos totalitarios dentro de las democracias liberales,
el escritor inglés llegó a la conclusión de que el consentimiento colectivo ante un sistema político y socioeconómico no requiere necesariamente el uso de la violencia ni de la coacción física. En su lugar, bastaría con tomar el control mental de la población. En otras palabras, George propone que el orden social más eficaz en última instancia no se caracterizaría por la imposición externa y explícita de la fuerza, sino por su incorporación a la estructura del ser. Esto es, se busca un sistema que cale en la armazón psíquica del individuo hasta anular su individualidad. Aquel que el ciudadano se apropia cuando se lo dictan, aquel que uno se impone a sí mismo. Con arreglo a lo mencionado, es hora de nombrar el principal mecanismo en el que el novelista hace hincapié. ¿Te has parado a pensar cómo la deliberada transformación del lenguaje por parte de las élites políticas, mediáticas y académicas podría afectar a tu personalidad, tu comportamiento, tus creencias y, a la postre, tu conciencia? De acuerdo, me gustaría mencionar dos ideas cruciales del escritor para ilustrar mejor este punto. En primer lugar, las palabras se arraigan en y crecen con la inteligencia, constando como embriones de las ideas, germen del pensamiento y esqueleto de las razones. En segundo lugar, las palabras viven tanto en los sentimientos como en las impresiones y en los recuerdos de las personas. Así pues, la lengua se convierte en el vehículo para que los seres humanos se relacionen tanto consigo mismos como con sus semejantes de manera plena y autónoma. En mayor o menor medida, diversos fenómenos subjetivos e intersubjetivos, verbigracia, percepción, reconocimiento, memoria, análisis, comprensión o empatía, dependen del lenguaje. Puesto en términos más sencillos, lo que sientes, lo que piensas y lo que haces no es totalmente independiente de la configuración lingüística de tu lengua materna o del resto de los idiomas que hayas aprendido. Al fin y al cabo, el lenguaje nos permite observar una mesa en vez de un trozo de madera, hablar con personas desconocidas que viven a kilómetros de distancia o ganar comprensión de nuestra propia experiencia e historia personal. El déficit en la calidad educativa, en conjunción con la acción de autoridades y grupos que llevan a cabo un ejercicio de poder excluyente en sociedades abiertas, puede acarrear un empobrecimiento, esterilidad y corrupción de la lengua. Y este proceso opera desde la deformación intencionada de palabras respecto de su significado original hasta la elaboración de falacias sobre la historia, pasando por la censura de ciertas voces, opiniones y posturas y la inclusión de términos que despierten fácilmente emociones como el odio, el asco o el miedo. Y es que, una vez la sociedad estuviese dividida entre víctimas y victimarios, iluminados y equivocados, buenos y malos, el terreno del autoritarismo se volvería cada vez más fértil para los actores proestatales. Véanse medios de comunicación, instituciones, ministerios, etc. Poco a poco, la persecución judicial, la corrección política, la superfluidad temática, la demagogia ideológica y el nacionalismo ciego irían derribando a la libertad de pensamiento y expresión, y detrás de ellas, el humor, la literatura y el derecho. Como afirma el escritor peruano Mario Vargas Llosa en su libro La verdad de las mentiras, es difícil distinguir la ficción de la realidad en las sociedades cerradas. No es casualidad que la figura del Gran Hermano sea, inclusive en sus rasgos físicos, una copia del culto a Joseph Stalin, dictador soviético que tenía la notoria costumbre de borrar los nombres de sus enemigos tanto de la prensa como de los libros, los registros históricos y los documentos archivados. Y para más INRI, no vacilaba lo más mínimo a la hora de retocar las fotografías oficiales, eliminando a los, entre comillas, personajes incorrectos de la historia, siendo víctimas de esta práctica personalidades revolucionarias como León Trotsky, Nikolai Bukharin o Grigori Zinoviev. Paralelamente, la censura fue una constante en el curso del Tercer Reich liderado por Adolf Hitler. Por ejemplo,
mediante la glorificación de su imagen en carteles, la difusión reiterada de lemas antisemitas, el control de las noticias que aparecían en la radio, los periódicos y los noticieros cinematográficos, e incluso las cartas que los soldados escribían a sus familiares durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el régimen ficticio de Ingsoc fue un paso más allá, puesto que se enfocaron en crear una versión extremadamente simple del inglés, lengua que tampoco tiene de por sí complicaciones demasiado enrevesadas, con objeto de cumplir con los requisitos ideológicos del partido único, la nueva lengua, nueva habla o neolengua. Gracias a su simplificada gramática y su limitado vocabulario, la organización insociana pretendía restringir de forma paulatina en la ciudadanía tanto el pensamiento crítico como la articulación de conceptos subversivos como identidad personal, libre albedrío o sufragio universal. Es importante aclarar que el proyecto Newspeak es una creación institucional ex nihilo de las autoridades de Oceanía, es decir, una política pública similar a una reforma educativa o a un reajuste de los presupuestos estatales. En este sentido, la neolengua no es común ni hegemónica dentro del escenario novelesco del Londres imaginado por Orwell. El Departamento de Investigación Ministerial se esforzaba por publicar año tras año actualizaciones cada vez más refinadas del Diccionario de la Nueva Lengua, pero en el año 84 se redactaron neolingüísticamente solo los artículos teóricos del órgano de propaganda estatal Times. Asimismo, no todos los miembros especialistas de la burocracia partidista sabían utilizarlo con la suficiente precisión y consistencia. En contrapartida, la inmensa mayoría del partido exterior y de los proletarios seguían siendo ajenos a su lógica interna. De hecho, los granhermanistas esperaban que la lengua antigua, o sea, el inglés normal y corriente, quedara íntegramente suplantada alrededor del año 2050, con lo cual la nueva habla no era todavía una realidad instaurada, mas una aspiración. Sea como fuere, ¿es de veras la mera estructura del lenguaje un útil tan poderoso como para controlar la totalidad de la matriz social? En caso afirmativo, ¿por qué? Bueno, pues la intuición fundamental del proyecto oceánico puede encontrarse en el siguiente expediente. Cuando la nueva lengua se hubiera adoptado en detrimento de la vieja lengua, cualquier idea herética, revolucionaria o peligrosa sería literalmente impensable, al menos en tanto que el pensamiento depende de las palabras. Habida cuenta de ello, el autor destaca una correlación entre lenguaje y pensamiento, a saber, entre lo decible y lo pensable. En contraste con una concepción de la lengua como medio neutral de expresión cognitiva, George Orwell propone que las palabras guían lo que pensamos sin determinarlo por completo. Claro, si el lenguaje traduce una determinada visión del mundo y funciona como un prisma de entrada hacia la realidad, entonces ya contendría per se un potencial distorsionador, sin entrar con ello al debate nietzscheano de si dicha realidad existe o no fuera de su representación lingüística. Eso sí, el novelista británico no cae ni en el reduccionismo de quienes alegan que el pensamiento solo depende del lenguaje, ni en la unidireccionalidad causal de quienes defienden que el pensamiento depende del lenguaje, pero no al revés. En su lugar, él resolvería esta falsa dicotomía con una respuesta dialéctica. La vida de la mente consiste en un ir y venir entre los elementos pensativos y sus expresiones semánticas. Cuando uno se modifica deliberadamente, el otro sufre las consecuencias. Ambos actúan en tándem para retroalimentarse y expandirse. De este modo, la neolengua es el vector de un nuevo imaginario colectivo en el que solo caben los discursos oficiales. ¿Y qué ocurrirá presumiblemente cuando prolifere por todas las clases sociales de Oceanía?
pues ya no solo que todo intento de cuestionamiento, debate o disidencia sería automáticamente calificado por las masas como ultraje, ofensa o amenaza. En adición, el individuo mismo ni siquiera podría rescatar, verbalizar o articular cuestión, debate o disidencia alguna a través del vehículo lingüístico. A luz de esto último, el escenario perfecto para el régimen inxoquiano se sintetiza en la imposibilidad radical de cualquier forma de pensar alternativa, de suerte que cada ciudadano se convierta en un peón clónico que es vigilado, vigila a los demás y se vigila a sí mismo. De ahí que no asistamos a una apología de la heterodoxia, la cual implicaría un reconocimiento mínimo de la ortodoxia negada, sino un ser inefable, inexpresable, incomunicable. No obstante, ¿cómo se supone que una población entera va a verse tan idiotizada como para aceptar de buena fe las intenciones de sus gobernantes? ¿Es acaso posible que unas cuantas modificaciones sustanciales en el inglés tradicional pavimenten los deseos autócratas del Gran Hermano? Bien, es conveniente que bajemos del plano de la abstracción para poner los puntos sobre las íes. Para que os hagáis una idea del aspecto de la nueva lengua, me dispongo a leer un argot abreviado y traducido al español que se utilizaba en el Ministerio para la Comunicación Interna. Times 3.12.83 referente orden día GH doble más bueno refs no personas reescribir completo someter antes archivar. Sí, ahí va la traducción. La información sobre la orden del día del Gran Hermano en The Times del 3 de diciembre de 1983 es absolutamente insatisfactoria y se refiere a las personas inexistentes. Por lo tanto, es necesario volverla a escribir por completo y someter el borrador a la autoridad superior antes de archivar. En efecto, los expertos de INXOC emplearon varias estrategias para aniquilar cualquier atisbo de alteridad. Por un lado, la gramática orwelliana se encuentra considerablemente reducida a nivel fonético, sintáctico y morfológico. Por lo general, sus dos propiedades capitales son la intercambiabilidad y la regularidad. En la neosintaxis, todas las funciones se pueden colocar en cualquier lugar de la oración, mientras que el orden es mucho más rígido en inglés. Además, no pocas palabras de la neolengua actúan, con sus meticulosos y sutiles ajustes, como nombre, verbo, adjetivo o adverbio. Por ejemplo, love puede ser tanto el sustantivo amor como el verbo amar, pero existen thought y knife para los sustantivos pensamiento y cuchillo, y think y cut para los verbos pensar y cortar. En cambio, la nueva habla toma think también como nombre y knife también como verbo. Por su parte, los adjetivos se forman con el sufijo full y los adverbios se forman con el sufijo wise. Verbigracia, rapid es speedful y quickly es speedwise. En suma, la negación se forma con el prefijo un a fin de erradicar todas las dualidades. En vez de decir bad, hot o darkness, se procedería con ungood, uncold y unlight, respectivamente. Es como si apartáramos del español los términos malo, caliente y oscuridad para introducir no bueno, no frío y no luz. Por descontado, los aumentativos, comparativos y superlativos tampoco se libran de la manipulación. Very good, extremely good, better y best se sustituirían por plus good, double plus good, gooder y goodest. Una auténtica locura, ¿no crees? Por otro lado, el vocabulario orwelliano se distingue tanto por la invención de nuevas palabras como por la eliminación de términos y acepciones indeseables. En virtud de este cometido, los especialistas trabajaban por disminuir el léxico, deshacer la ambivalencia y erradicar la polisemia. A grandes rasgos, el vocabulario de la nueva lengua se divide en tres categorías distintas. En primer lugar, el grupo A recoge vocablos de la vida cotidiana, véanse árbol, edificio, estrella, etc.,
Ahora bien, la censura de los objetos materiales y comunes no le resulta muy atractiva al partido único. Como comentó Gabriel García Márquez, hacer desaparecer la palabra árbol no hará que su realidad física se desintegre con aquella, aunque nos quede poco más que el dedo índice para mostrarlo. En segundo lugar, el grupo C abarca los términos científicos y técnicos, pero redefinidos para que estuvieran desprovistos de implicaciones potencialmente peligrosas. Antes bien, este paquete tampoco toma demasiado protagonismo a lo largo de la obra. En tercer lugar, el grupo B engloba las expresiones con fines políticos y filosóficos. Evidentemente, es aquí donde me detendré con más miramiento. Para comenzar, plurales abstracciones de la filosofía política, tales como democracia, opresión, tiranía, ciencia, religión o moral, experimentan distorsiones semánticas o directamente son relegadas al olvido. Por ejemplo, la interpretación neolingüística de la proposición «todos los hombres son iguales» en una sociedad inxoquiana donde términos como derecho, justicia o igualdad quedan profundamente alterados o terminantemente prohibidos, sería que todos los hombres son iguales físicamente, lo cual es claramente falso. De igual manera, la palabra libertad ve su significado acotado a su sentido material, y dest, el camino está libre de obstáculos e impedimentos, con lo cual el ciudadano medio carece de la capacidad y disposición para tan siquiera plantearse la posibilidad de que él pueda tomar sus propias decisiones dentro y fuera del ámbito social sin que otros terceros invaliden y anulen su proyecto vital. Análogamente, emitir una crítica sólida hacia el Gran Hermano sería misión casi imposible debido a la desaparición de un cúmulo de conceptos negativos genéricos: crueldad, injusticia, hipocresía, megalomanía, maquiavelismo. Sí, sería factible asentir con ímpetu: "The Big Brother isn't good", por su traducción, no bueno, pero la falta de un léxico abundante y de una sintaxis sistematizada acabaría por derrumbar prácticamente cualquier castillo argumentativo al haber asentado sus cimientos en arena fina. Según el autor, esta estricta compartimentación de las categorías del pensamiento confinaría la imaginación humana en un recinto donde solo puede correr en círculos. Para continuar, los eufemismos, abreviaciones y cruces son bastante comunes. Mismamente, los nombres de los 4 ministerios de Oceanía representan exactamente lo contrario a lo que se dedican. El Menetru, o Ministerio de la Verdad, a falsificar los hechos. El Minipax, o Ministerio de la Paz, a perpetuar la guerra mundial. El Minilove, o Ministerio del Amor, a reeducar, castigar o asesinar a los enemigos y traidores. Y el Miniplenny, o Ministerio de la Abundancia, a planificar la economía mediante un duro racionamiento para que la gente de a pie viva al borde de la subsistencia. Como guinda del pastel, los campos de trabajos forzados se denominan Joy Camps, o campos de alegría, y una no persona es un individuo vaporizado, o lo que es lo mismo, ejecutado con miras a que todas las trazas de su existencia queden para siempre borradas de la historia. Nuevamente, estas denominaciones constituyen un guiño al Código Nacionalsocialista tanto por cuanto los programas de homicidio sistemático se llamaban última recolocación, solución final o tratamiento especial, los recintos de exterminio, centros de reunión o campos de tránsito, y la macabra frase colocada en sus entradas: el trabajo os hará libres. Por último, pero no menos importante, la incorporación de palabras con tintes políticos es clave de cara al adoctrinamiento popular. Cuando uno alude a la vida propia, escrito todo junto, no está designando a un sinónimo de individualidad, privacidad o intimidad, sino más bien la excéntrica y egoísta actitud de querer dedicarse tiempo a uno mismo. De hecho, este sería un buen ejemplo de crimental o idea-crimen,
que consiste esencialmente en la conducta intelectual de una persona que sufre de pensamientos o sensaciones políticamente inaceptables. Véase, dudar de la última medida de la organización, guardar rencor hacia un militar aliado o sentir disconformidad con las cartillas semanales de alimentos. Por esta razón, hay que tener mucho cuidado para no incurrir en un caradelito o caracrimen, o sea, en evidenciar por medio de la gesticulación facial una expresión impropia del buen ciudadano. Véase, proyectar incredulidad ante el anuncio de una victoria del partido. He ahí que una loable virtud sea el paracrimen, es decir, la facultad de interrumpir instintiva y automáticamente todo pensamiento insurgente y cuestionador que pueda surgir en la conciencia. Vamos, todo aquel que contradiga el orden granhermanista. Otro proceso cognitivo en sintonía con el anterior es el llamado sentimiento ventral o belly fill, es decir, la ciega, entusiasta y voluntaria aceptación de una idea oficial sin someterse a la más mínima resistencia. Es como si tú mismo reaccionaras felizmente al saber que estás incurriendo en el sesgo de confirmación. ¿Acaso puede haber algo mejor? Pues sí, creedme que lo hay. El corazón del dispositivo socialista inglés es el doublethink o doble pensamiento, la habilidad para sostener dos juicios contradictorios simultáneamente, esto es, albergar dos enunciados opuestos a la vez en la mente. Winston Smith, el protagonista de la novela, se preguntó en las reflexiones de su diario si la opresión del INCSOC podría algún día llegar a ser tan grande que el Estado pudiera proclamar que 2 más 2 es igual a 5, con la certeza de que dicha afirmación pasaría inmediatamente a ser cierta. Debido a que él trabajaba mano a mano con el régimen en una de las dependencias ministeriales encargada de la adulteración de los registros históricos, tal cosa no le extrañaba en demasía. Desafortunadamente, Smith terminó siendo torturado en los interrogatorios realizados en la habitación 101 por O'Brien, el principal antagonista de la historia e interrogador del Ministerio del Amor. Tras un rato de conversación, el hombre recalcó con suma efusividad, nunca mejor dicho, que el objetivo primordial del gobierno era controlar la percepción de la realidad de las masas. A pesar de ello, Winston insistió en que le era genuinamente difícil creer que 2 más 2 no son 4 cuando él sabe de sobra que es así, a lo que O'Brien contestó: «Algunas veces sí, querido, pero otras veces la respuesta será 5. Y otras tantas, 3. Y ya te adelanto que habrá ocasiones en las que será 4, 5 y 3 a la vez». Acorde a Orwell, el modelo totalitario ideal no pretende de ninguna manera pronunciarse definitivamente sobre una de las tantas posibles interpretaciones de la realidad, sino apropiarse de lo real mismo. ¿El Gran Hermano ha dicho que 2 más 2 es igual a 5? Pues entonces es 5. Oh, pero ¿por qué apenas un año después declaran que la operación da como resultado 8? Se contradicen hasta en sus propias estupideces. Da igual, ahora es 8. Me explico. Ya no sería suficiente con rechazar que la suma es 4 pese a tener plena constancia de ello. Además, uno debe erradicar el proceso mental que lleva a esta conclusión. En este sentido, esta dinámica ha de conservar una parte consciente para que el sujeto la verifique con una mínima precisión, mas también otra parte inconsciente para no dejar una sensación de falsedad, y por aplicación abductiva, de culpabilidad. La técnica estrella del INCSOC es la implementación de un engaño semiconsciente que conserva a la par la firmeza del propósito que caracteriza la auténtica honradez. Vaya, emplear la lógica contra la lógica, soltar mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas, negar la existencia de un dato objetivo sin dejar ni por un momento de conocer su objetividad, olvidar todo hecho que no interese recordar y, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido solo por el tiempo que convenga. Y así indefinidamente,
manteniéndose la ficción siempre 2 pasos por delante de la verdad hasta que el curso de la historia se detenga por entero, y por consiguiente, el revolucionario solo pueda representarse a sí mismo como hereje. Dado que la arquitectura lingüística oceánica apunta a la destrucción del sentido, se espera que la persona común acabe despojada de su experiencia habitual y desorientada en el propio mundo que le rodea. He aquí el cóctel perfecto para la consagración de los 3 lemas partidistas por antonomasia. La guerra es paz, la ignorancia es fuerza y la libertad es esclavitud. El resultado final de la abrasión totalitaria sería la denominada Duckspeak o pato-lengua, una especie de ametralladora verbal producto de la sumisión absoluta a la nueva habla. Este fenómeno de atrofia cognitiva se expone muy bien cuando Smith está hablando en la cafetería con Syme, y de repente escucha el discurso de un hombre hablando a su secretaria veloz e ininterrumpidamente. Mientras observaba su rostro despersonalizado junto a su mandíbula moviéndose rápidamente hacia arriba y hacia abajo, Winston tuvo la curiosa sensación de que esa persona no era un ser humano real, sino algo parecido a un muñeco. Sí, eran palabras lo que salía de su boca, pero no habla en el verdadero sentido, sino un ruido emitido en la inconsciencia. A fin de cuentas, se esperaba que todos los habitantes de Oceanía emitieran vocablos desde la laringe sin que participaran en absoluto los centros del cerebro, como si del graznar de un pato se tratase. Por este motivo, cuando el Times se refería a un orador del Partido Único como un patolenguado doble más bueno, se interpretaba como un cálido y apreciado elogio. Multitud de analistas detectan paralelismos entre el mundo de 1984 y la sociedad contemporánea. Empresas multinacionales o Big Techs que trafican con los datos de los usuarios en función de su actividad en redes, agencias estatales y organizaciones internacionales que se involucran fuertemente en la infraestructura de los vectores de la difusión ideológica, figuras políticas promoviendo una restricción cada vez más arbitraria de ideas contrarias a su programa, etc. Además, los eufemismos son a todas luces apreciables en distintas áreas. En el marco militar, los bombardeos aéreos son apoyos aéreos y las invasiones son incursiones. En el marco económico, la subida de precios es inflación, las pérdidas de empleo son paros laborales y los países pobres son económicamente débiles. Y en el marco político, las crisis son recesiones o desaceleraciones, las subidas de impuestos son reajustes fiscales y los disturbios son incidentes. En definitiva, el término orwelliano ha trascendido como designación de aquellas sociedades, organizaciones o medidas que reproducen actitudes totalitarias y represoras semejantes a las representadas en la historia. En cambio, otros críticos han enumerado las constantes exageraciones, generalizaciones y ambigüedades de las propuestas del escritor británico. Además de carecer de base lingüística, su estilo conservador es reflejo de su educación de clase media y su visión purista sobre el lenguaje. Por un lado, el autor muestra una visión decadente y abusiva de la lengua inglesa, condenando las metáforas muertas, los préstamos innecesarios, los arcaísmos rancios, las palabras sin significado y la jerga especializada. Por otro lado, asocia el inglés estándar de su época con un registro prestigioso que miente y oculta información. Quizás el mayor problema es que es relativamente fácil dejarse llevar por falsas asociaciones haciendo uso del adjetivo orwelliano como un comodín léxico que expresa reprobación. Tan pronto se emplea para identificar a un dictador déspota como para quejarse de la prohibición de comentarios discriminatorios en las plataformas digitales o criticar a políticos de izquierdas. Con vistas a esto, Orwell resumió bastante bien sus intenciones en su carta hacia un líder sindicalista estadounidense. Mi último libro no constituye un ataque contra la socialdemocracia o el Partido Laborista inglés, al cual yo apoyo.
Más bien, me interesó delinear las perversiones a las que se ve expuesta una economía centralizada, tales como las que pusieron en escena los mandatarios comunistas y fascistas. Yo no creo que el género de sociedad que describo vaya a suceder forzosamente, pero lo que sí creo es que podría ocurrir algo parecido. Obviamente, esto no excluye a las democracias liberales de Occidente. También pienso que las ideas totalitarias han echado raíces en los cerebros de los intelectuales en todas partes del mundo. Ante todo, he intentado llevar estas conclusiones hasta sus lógicas consecuencias. Llegados a este punto, este debate está pidiendo a gritos una segunda parte donde se desarrolle con lupa el tópico de la manipulación lingüística desde una perspectiva más científica y actualizada. En caso de que el presente documental alcance la cifra de 6.000 me gusta y una buena parte de la audiencia así lo demande en la caja de comentarios, me pondré manos a la obra con la nueva disertación. Por lo pronto, me despido con una cita del autor a modo de síntesis. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario.